En esta mañana vamos a hablar sobre el capitán de nuestra salvación. El capitán de nuestra salvación. Hebreos capítulo 2, verso 10, dice la palabra de Dios. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Voy a leer hasta el verso 13. Por tanto, el que santifica como los que son santificados, son todos de un Padre. Por lo cual él no se avergüenza de llamarlo hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Y otra vez dice: yo en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado. Una vez más, el verso 10 dice que convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Hermanos, en esta mañana predicamos el mensaje, el capitán de nuestra salvación. La idea central de este mensaje es que Dios perfeccionó al Salvador mediante el sufrimiento para llevar muchos hijos a la gloria. El sufrimiento de Cristo no fue un accidente, fue el camino designado por Dios para conducir a su pueblo a la gloria. De manera introducción, entonces, deberíamos decir que nosotros vivimos en una generación fascinada por los líderes, por el coach, por el liderazgo. La razón es que los ejércitos, las personas, siempre dependen de alguien que los conduzca. Los barcos necesitan un capitán. Las expediciones necesitan un guía. Si no, preguntémosle a nuestro hermano Eddie, que con recurrencia va al Pico Duarte. Un terreno difícil, un terreno que es desconocido. Todos necesitan a alguien que haya recorrido el camino para que les sirva de guía. Eso es precisamente lo que Hebreos en estos textos nos muestran. El hombre, la humanidad, había perdido el camino a Dios. El pecado, como habíamos hablado anteriormente, cerró el acceso a la gloria de Dios. Disminuyó o quitó la autoridad que había sido delegada por Dios al hombre. La relación con Dios, la vida eterna. El pecado trajo la muerte y la separación completa de Dios. Ahora, ni los ángeles ni los profetas pudieron encauzar lo que el hombre había perdido. No pudieron devolver al hombre a su designio eterno dado por Dios. Ningún sacerdote pudo hacerlo. Ningún profeta pudo hacerlo. Ningún rey pudo hacerlo. Entonces Dios envió al único que podía devolvernos la relación eterna entre Dios y el hombre. Dios envió a su Hijo unigénito. Él lo envió no solamente para enseñarnos el camino, sino para abrirnos el camino. Y en esta mañana
hablaremos en tres secciones. Lo primero, el propósito eterno de Dios, que es llevar hijos a la gloria, como dice el versículo 10. En segundo lugar, vamos a hablar del camino hacia la gloria, cómo Dios utiliza el padecimiento o el sufrimiento para conducir a su pueblo a la gloria. Y en tercer lugar, entonces, cómo Cristo, como dice el texto, no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. En primer lugar, entonces hablemos de esta verdad central que hemos llamado que el sufrimiento de Cristo no fue un accidente, sino fue el camino designado por Dios para conducir a su pueblo a la gloria. En primer lugar, el propósito eterno de Dios. Esto es lo que nos dice el verso 10, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien todas las cosas fueron hechas o creadas, llevando muchos hijos a la gloria. Lo que el texto nos está explicando, dejando saber en el libro de Hebreo, es que la salvación tiene una meta, que el propósito de Dios en Cristo no era solamente que fuésemos perdonados, sino que el destino final del creyente es llevarnos a la gloria con su Padre Celestial. Y cuando el escritor afirma esta premisa, llevando muchos hijos a la gloria, está dejando claro el propósito eterno del Padre y la misión, si se quiere decir en este término, específica de Cristo. Hebreos 1 nos recuerda esta verdad que ya hemos predicado, que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días ha hablado a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de qué, de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Esto es lo que afirma el versículo 10 una vez más, que ya hemos predicado. Lo que el texto nos deja claro es que no fuimos salvados simplemente del infierno, ni fuimos salvados para Cristo llevarnos a la gloria de su Padre. El propósito de Dios es no solamente reconciliarnos con Él y a través de Él devolvernos la autoridad, la gloria y el honor que habíamos perdido. Por lo que no podemos predicar que la razón de Cristo solamente era devolvernos la autoridad, como predicamos en el mensaje anterior, sobre la creación y el dominio sobre todas las cosas, y que nuestra desobediencia a Dios trajo como consecuencia todo el caos espiritual, que ahora Cristo vino para Él mostrarnos el camino, abrir el camino y conducirnos a la gloria. Thomas Watson lo dice en esta frase: la gracia nos lleva al cielo, pero la gloria es la perfección de la gracia. Cristo es el capitán, porque Él no solamente abre el camino, Él es el camino. De modo que el capitán no abandona a ninguno de lo que el Padre le dio. Por eso Cristo es recurrente cuando usa su propia voz, le dice: yo soy el buen pastor. No solamente pastoreo las ovejas, yo llamo las ovejas y las ovejas escuchan mi voz y me siguen. Cristo con razón decía: yo soy el camino. Y él decía: hay un camino angosto y hay un camino estrecho ancho que lleva a la perdición, pero por el camino angosto hay muy pocas personas que entran por ella. Sí, es cierto. Alguien dijo que si bien es cierto que el evangelio comienza con la cruz, también es cierto que el evangelio termina en el trono de Dios. Sí, el Señor nos llama, nos redime de nuestros pecados,
nos invita a abrazar la salvación, a mantenernos firmes, porque el destino final del creyente no solamente es recorrer el camino, sino llegar a la gloria del Padre. El perdón de nuestros pecados es la puerta. La reconciliación es el camino que tú y yo debemos recorrer día tras día en nuestra relación con Dios. La vida cristiana se trata, como lo dice el apóstol Pablo, de vivir para la gloria de Dios, de mirar a Cristo. Si la vida cristiana se trata de no retroceder, porque la razón es simple: el destino del creyente es estar en la gloria de Dios. Por eso es que los creyentes hoy en día hablan tanto de la gloria de Dios. Hay que traer la gloria de Dios. Hay que vivir en la gloria de Dios. Hay que vivir de gloria en gloria. Pero lo que la Biblia enseña del libro de los Hebreos, que es Cristo el que nos llevará a la gloria de Dios. Hermano, no es la misión de nosotros traer la gloria. Hebreo nos enseña que es Cristo el capitán, el que nos va a conducir a toda la plenitud de la gloria de Dios. Porque la gloria es el destino final del creyente. Romanos 2:5 nos recuerda esta realidad del creyente. Romanos 5, versículo 2 dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, la salvación. Y él dice, en la cual nosotros, ¿cómo estamos? Firmes. Ahí está claro, ¿verdad? Y entonces él termina y concluye este verso diciendo: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por eso el verso 8 también de Romanos, versículo 30 dice, y termina diciendo que a los que justificó, a estos también los glorificó. Y cuando leemos el versículo 30, observamos una cadena correcta de la doctrina de la salvación. El Señor nos llamó, el Señor nos justificó y también el Señor nos glorificó en Cristo. Como nosotros observamos en este texto, el destino final del creyente, hermanos, es llevarnos Cristo a la gloria de Dios. La glorificación nunca fue el plan B de Dios, fue el plan inicial, fue el objetivo. La salvación, como dijimos al principio, tiene una meta, no solo de perdonarnos, sino que la salvación tiene la meta y la misión de Cristo es llevarnos a la gloria del Padre. Hermanos, esta aplicación de este texto tiene esta doctrina, una verdad que nosotros no podemos negar y que debemos aplicarla para nuestra vida diaria. Hermanos, Dios está más interesado en nuestra glorificación que en nuestra comodidad. No podemos predicar el evangelio para decir a la gente que Dios quiere que tú estés más cómodo, que tú sufras menos, que tú estés más feliz y que tú seas más exitoso. La realidad es que Dios ha de permitir en nuestra vida, si es necesario, un grado de dificultad que nos haga mirar hacia Cristo. Voy a repetir eso, porque esto no nos gusta predicarlo, pero es la realidad. Dios ha de permitir en nuestra vida, si es necesario, un grado de dificultad que nos haga mirar hacia Cristo, que nos haga ver a Cristo y que nos haga clamar a Cristo. La razón es que debemos de tener nuestros ojos ¿en quién? En Cristo, porque Él es el camino. Él es el que muestra el camino. Él es el que abre el camino. Y Él es quien nos conducirá a la gloria de su Padre. ¿Tú sabes qué es lo que pasa con nuestra realidad? Nosotros queremos vivir para nuestro presente. Nosotros queremos vivir para el ahora.
yo quiero hacer esto porque necesito disfrutarlo ahora que tengo tiempo. ¿No es así que decimos? Yo quiero hacer tal cual cosa porque ahora es que puedo hacerlo. Pero Dios, en su soberanía y omnisciencia, no tiene cuidado de eso, en mis palabras, sino que Dios sabe que nuestro destino está en vivir para Él y llegar a su gloria. Y el único que puede ayudarnos y conducirnos es Cristo. Él es que tiene la misión. Así que Él lo que hace que ve no nuestro presente, sino que ve el futuro glorioso que tenemos en Él. Una vez más, el propósito, estamos hablando del propósito eterno de Dios. ¿Cuál es su propósito? Llevar hijos, como dice el versículo 10, hijos a la gloria. Ahora, en segundo lugar, cuando vemos este texto, nosotros vemos que dice que convenía que aquel para quien todas las cosas y por quien todas las cosas eh, fueron hechas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de qué. Entonces dice el autor, por medio de los padecimientos al autor de la salvación, y está hablando de Cristo. Ahora, nosotros podemos ver que el camino hacia la gloria pasa por el sufrimiento, por el padecimiento. Y no solamente, y en ese texto no está hablando de nuestro padecimiento, está hablando del padecimiento de Cristo. Dios, como soberano, todopoderoso, todo suficiente, pudo haber utilizado cualquier método para salvar a los creyentes. Y pudo ser cualquier cosa menos el sufrimiento. Pero Él, siendo soberano y omnisciente, lo hizo a través del sufrimiento. Así que Jesucristo vino al mundo siendo Dios, se hizo humano. Siendo santo, se hizo impuro. Y no vino para ganar popularidad. No vino para ser influencer. No vino para ser político. Sino que vino para padecer, para sufrir, de modo que pudiéramos nosotros en Él tener vida eterna. Hermano, el camino de la gloria se escribió con sangre derramada en la cruz del Calvario. Nuestro camino que se construyó hacia la gloria fue trabajado, fue justificado. El precio, como lo dice la Escritura, fue pagado para que tú y yo pudiéramos transitar el camino a donde debemos estar. Hermano, había que pagar el precio. Para nosotros es difícil identificarnos con la actitud de un Cristo siervo. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos y en nuestra naturaleza caída estamos más interesados en el poder que en obedecer. Si a ti te piden, ¿qué tú prefieres, mandar o obedecer? ¿Qué tú escogerías? Mandar. Si a ti te ofrecieran dominar o servir, ¿cuál de las dos usted eligiera? Yo prefiero dominar. Y o si le pidiéramos y le dijéramos, ¿cuál usted prefiere? ¿Dar o recibir? ¿Cuál usted prefiere? No podemos comprender la vida, el camino de Cristo, porque el camino de Cristo era todo lo contrario de lo que nosotros haríamos. Dios usó los padecimientos para mostrarnos a nosotros el costo en nuestra mente de la salvación. Nuestra mente es limitada. Nuestra mente no comprende el precio de la salvación, porque la salvación, al ser un regalo, al ser gratuita, como tú no tienes que hacer nada para recibir la salvación o para que te la den,
te cuesta mucho entender que Cristo, Dios el Padre en Cristo, ha dado la salvación de manera gratuita a los hombres. Y la única cosa que nosotros tenemos que hacer es recibirla por medio de la fe. Hermano, eso no se puede entender. Si preguntáramos a la gente, y esto es una pregunta del tema de discipulado, de verdad, de básica, sobre el tema de la salvación, ¿qué tú hiciste para merecer la salvación? ¿Qué tú has hecho para sostener en tus largos días de cristiandad la salvación? No hemos hecho nada. Todo lo ha hecho Cristo una vez y para siempre en Él. Lo que tenemos que hacerlo es recibirlo por medio de la fe. Los padecimientos de Cristo, lo que mostró, y como lo veremos más adelante en el camino, cuando hablemos de los sacrificios del sumo sacerdote, lo que Cristo mostró en sí mismo era que Él era el Cordero perfecto del sacrificio. Así como el cordero era inmolado sobre el altar, Cristo debía ser inmolado sobre la cruz. No significaba que Cristo era imperfecto moralmente. Significaba que Cristo estaba completamente capacitado como Salvador para derramar su sangre por la humanidad. Entonces Cristo como humano aprende la obediencia en la experiencia humana, ¿verdad? Aprende el sometimiento. Por eso es que el apóstol Pablo dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se despoja de toda su plenitud de gloria para morir en la cruz del Calvario. ¿Tú quieres mayor padecimiento que ese? Que teniendo la potestad de bajar de la cruz, le dice a un ladrón, si yo no bajo de la cruz, si yo me bajo de la cruz, tú estás perdido, tú estás condenado. No solamente tú, todos están condenados. Por eso es que el apóstol Hebreos nos va a decir más adelante, y no quiero adelantarme, que él, Cristo, como el gran sumo sacerdote, como el Cordero de Dios, fue tentado en todo. Cristo fue tentado en todo. No solamente que Él entiende nuestro dolor. Cristo no solamente entiende nuestros padecimientos. Cristo no solamente entiende nuestras decepciones, nuestras traiciones, nuestra desconfianza, la manera en que nosotros tratamos. Cristo lo entiende completamente todo. ¿Por qué? Porque Cristo lo experimentó como humano. Así que el camino hacia la gloria pasa por una cruz, hermano. Por eso es que Cristo mismo dice que el que no se niega a sí mismo, toma su cruz y le sigue, no puede ser discípulo de Él. Porque es necesario que a través de los padecimientos en Cristo nosotros probemos el camino hacia la gloria. Hay que tomar la cruz. Hay que tomar la cruz y caminar con ella. El camino a la gloria pasa por una cruz antes de la corona que viene en el Calvario. Josh Owen decía que Cristo fue perfeccionado para su oficio y no para su naturaleza. Porque Cristo, siendo Dios, en el mensaje anterior dijimos que Cristo era Dios y dijimos que era humano, que su naturaleza humana fue sembrada en su naturaleza divina, en el lenguaje, ¿verdad?, expresado por mí. Que Cristo se hizo humano, pero era Dios, 100% Dios. Y como era 100% Dios, no había que perfeccionarlo en su obra porque era Dios, sino que Él fue perfeccionado para su naturaleza, porque se hizo obediente. Y eso habla de nosotros. Cristo nos da un ejemplo para nosotros como humanos.
Sabe que Dios usa el sufrimiento para formar a sus hijos. No es que Dios tiene la intención de maltratar a sus hijos, pero Dios usa el sufrimiento. ¿Por qué? Porque nuestro sufrimiento puede hacer de nosotros siervos más sensibles. Una vez más, la premisa que acabo de dar anteriormente en el subtítulo anterior decía que a veces es necesario, si es mandatorio, si es obligatorio en ciertas personas, una dosis de sufrimiento porque nos hace ver a Dios en nuestra vida. Una vez más, sí, Dios usa también el sufrimiento para conformarnos a Cristo. R.C. Sproul relata una historia sobre una joven que no sentía dolor. Así que si ella iba pasando por algún lugar y se clavaba un clavo, no se daba cuenta. Un caso uno en un millón, porque no sentía dolor. Se cortaba con un cuchillo, podía cortarse un dedo y no se daba cuenta, porque su cuerpo no sentía dolor. Un caso extraño. La oración de su madre era: Señor, yo te suplico que mi hija sienta dolor. A lo que la enseñanza de R.C. Sproul enfatizaba que exactamente el dolor nos hace, es un elemento que nos preserva. A veces las pruebas nos hacen clamar a Dios. A veces los sufrimientos nos hacen mirar a Dios. Y Dios busca perfeccionarnos a través de todo lo que nos llega a través de la circunstancia de la vida. No es Dios que lo levanta, pero Él permite que llegue a nuestra vida para que nosotros podamos alzar nuestra mirada y decir: gracias, Señor, porque tú perfeccionas mi vida en todo lo que llega hacia mí. Todo esto nos prepara para la gloria de Dios. Las pruebas no son accidentales. Alguien decía que las pruebas son herramientas que el capitán suele usar. Hermano, entonces aquí está el significado de esta palabra. Jesús no solamente señala el camino, Cristo recorrió el camino. El camino del padecimiento, Cristo lo recorrió. Entonces Él es el primero. Cristo no es un capitán que va detrás de nosotros arriándonos como si nosotros fuéramos ovejas o vacas. Cristo es el capitán y va delante de nosotros. Él padeció en la cruz. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Él venció a la muerte. Le dijo: ¿dónde está tú, oh muerte? ¿Y dónde estás tú, aguijón, tu victoria? Y Cristo salió victorioso y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre en la gloria de Dios. Entonces Cristo entró al cielo, está sentado a la diestra de su Padre, y entonces ahora Él nos guía porque Él transitó todo el camino. Él nunca le pide a su pueblo recorrer un camino que Él no ha recorrido antes. No podemos decir que Dios nos manda una prueba que Él no sabe cómo transitarla. Cuando enfrentamos una prueba, Cristo nos entiende. Cuando enfrentamos un rechazo, Él estuvo allí. Cuando sufrimos, ya Cristo sufrió. Cuando enfrentamos la pérdida, la muerte, Cristo venció a la muerte. Como ocurre con un capitán en medio de la batalla. Él no grita desde atrás. Cristo va delante de nosotros. La misión nuestra es seguir sus pasos. Ese es nuestro capitán. El deber de la iglesia no es seguir los pasos del pastor.
No es seguir los pasos de los diáconos o de los músicos o de los sacerdotes o del tal profeta aquel o de aquel pastor que hizo tal o cual cosa. El deber de los creyentes es seguir las pisadas de nuestro capitán que se llama Cristo Jesús. Porque Él no está improvisando el camino. Él no está buscando como el mapa de Waze o de Google, que Él dice, hay una nueva ruta, por aquí es mejor. Cristo no cambia la ruta. Él tiene un camino trazado. Y es el camino de la cruz. Sí, hay algunos que quieren saltarse ese paso, pero ese es Cristo. Él no está improvisando su caminar. Cristo no solo es nuestro capitán para darnos la victoria, Él es nuestro capitán para guiar nuestros pasos. Él dice una y otra vez, dice, tengan cuidado donde pisan. ¿Se recuerdan eso? Este anuncio famoso que decía, papi, ten cuidado donde pisas. Y el niño le dice, papi, ten cuidado tú porque yo sigo tus pasos. Pero a Cristo no le podemos decir que tenga cuidado porque Cristo ya recorrió el camino. Lo que tenemos que tener cuidado somos nosotros de mirar qué pisada, dónde estamos poniendo nuestros pies, en qué pisada, en qué molde nuestros pasos están poniendo nuestros pies para no errarnos del camino. La razón por la que nos salimos del camino es porque nuestros pasos no están pisando las pisadas de nuestro maestro, que es nuestro capitán. En primer lugar decíamos que el propósito de Cristo es llevarnos ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde nos lleva Cristo? Hacia la gloria. Y el camino que recorrió Cristo para llevarnos hacia la gloria fue los padecimientos, el sufrimiento. Y que nosotros debemos seguir ese camino. Y en tercer lugar, por eso es que Cristo no se avergüenza en versículos 11 al 13 de llamarnos sus hermanos. Versículo 11, porque tanto el que santifica, tanto Cristo, como los que son santificados, son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hermanos, lo que el escritor está tratando de decirnos, ahorita comienza, perdón, un paréntesis, ahorita comenzamos nosotros, no, porque Cristo es mi hermano. Y tú sabes, como Él es mi hermanito, esa no es la idea, ¿verdad? La idea no es minimizarlo. La idea del escritor es hacernos ver que compartimos la misma familia espiritual. La idea del texto es que Cristo se identifica con nosotros que somos los redimidos. Esa es la idea. Pero también tenemos que tener la confianza de que el Rey del universo, que por Él fueron creadas todas las cosas, como dice el escritor, nos llama nuestros hermanos. Si el mundo te rechaza, si el mundo te hace a un lado porque tú no sigues su esquema, porque tú no sigues su moda, porque tú has decidido vivir una vida diferente, que tú has decidido seguir los pasos de nuestro capitán, que se llama Jesucristo, hermanos, que no te dé pena, porque tú tienes una familia grande y tienes a alguien que se llama el Rey del Universo que ha dicho que tú eres su familia. Hermanos, el Salvador murió por ti, por mí, y ahora nos llama a nuestros hermanos. Entonces, esta es la conclusión en esta mañana de este mensaje, hablando de, como hemos titulado este mensaje, el capitán de nuestra salvación, que se llama Cristo Jesús. Hebreos 2:10 nos presenta esta escena, ¿verdad? Este panorama, se abre el telón glorioso. Nosotros tenemos un capitán. No hay que buscar otro capitán. ¿Quién es el capitán? Cristo es el capitán.
Y el capitán tiene su ejército, tiene su pueblo. ¿Quién es su ejército? ¿Quién es su pueblo? Nosotros somos su pueblo. Ahora, el capitán nos ha mostrado que hay un camino y nos ha mostrado que hay un destino que llegar. Sí, el capitán es Cristo. El pueblo somos nosotros. Y el camino pasa por la cruz. ¿Por dónde pasa el camino? Por la cruz. Porque no podemos encontrarnos con Cristo si no morimos con Él. Y nadie puede resucitar en Él si no muere con Él. Y lamentablemente hay gente que no quiere morir con Él. ¿Recuerdan el relato de la ancianita? Un relato que se lo copio a mi papá. Una anciana que la fueron a visitar y le gustaba mucho el canto. Oh, si yo quiero andar con Cristo. O yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, predicar en su palabra, siempre andar en él en pos, consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo yo gozaré por la eternidad. Y el coro decía: oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo. Y cuando llegó al coro: oh, si yo quiero morir con Cristo, ella dijo: la. Porque el camino hacia la gloria pasa por la cruz. La pregunta final no es si conoces el camino. La pregunta final es: ¿estás siguiendo al capitán? ¿Cuántos años tienes en la iglesia? ¿Estás siguiendo a un apellido, a un nombre, a un famoso, a un influencer? ¿Estás aquí porque te sientes bien? ¿Estás aquí porque hay algo en la atmósfera? La pregunta es: ¿estás siguiendo al capitán? Porque el capitán no solamente enseña el camino, el capitán es el camino. Así que el capitán no solamente te promete la gloria, sino que él personalmente te conduce hacia ella. Y un día la iglesia llegará a la presencia de Dios. Llegará. Y ninguno podrá decir, cuando llegue a la gloria, a la presencia, a toda la plenitud de Dios, podrá decir: llegué por mis propias fuerzas. Nadie podrá decirlo. En la explanada de todos los salvados, delante del Padre Celestial, con toda su gloria, plenitud desplegada en los cielos, todos diremos: Cristo nos condujo hasta aquí. Eso es lo que vamos a decir. Y el Padre dirá: ¿Quién los trajo a ustedes? Y todos diremos: Cristo nos condujo hasta aquí. Esa será la gloria suprema de los redimidos. Cristo delante y nosotros detrás. Y el Padre dirá: mira, ¿y esta multitud quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Y nosotros diremos: Cristo nos condujo hasta aquí. Entonces toda la gloria de los redimidos será para el Cordero que fue inmolado, y el Cordero que fue exaltado, que se le dio un nombre sobre todo nombre, para que en su nombre de Cristo se doble toda rodilla. Porque Él abrió el camino. ¿Quién abrió el camino? Cristo abrió. Él es Él. Yo siento una canción aquí poderosa. Cristo abrió el camino. Cristo fue el que fue inmolado. Que nadie más podría abrir el camino. Y entonces Cristo nos pondrá de pie a todos. ¿Recuerdan esa escena? ¿Recuerdan esta escena? Y entonces ahí están la multitud de todos los que están delante de Él. Y dice Cristo: hay uno que sanaba enfermo, hay uno que sanaba, que hacía, que se movía en la iglesia. Y el Señor dice: pero aquí hay algunos que no, como que no van. Y
la Biblia dice que este es el relato que Dios hace una separación. Y el Señor dirá a algunos: no te conozco a ti. Y a este grupo le va a preguntar: ¿y a ustedes quién lo trajo? Y todos diremos: el capitán nos trajo hasta aquí. Hermanos, esta es la reflexión final. Sigamos los pasos de nuestro Salvador. A veces cuesta pisar los pasos del Salvador. Perdonar como Él perdonó. Bendecir mientras te maldicen. Cuesta. Orar por los que te ultrajan y te menosprecian. Cuesta. Pero esas son las pisadas de nuestro Salvador. Que el Señor nos ayude, porque necesitamos escuchar la voz de nuestro capitán diciéndonos una y otra vez: iglesia, avanza. Iglesia, no te detenga. Iglesia, sigue mis pasos. Más firme. No tuercen su caminar. Sigan detrás de mí. Escuchen mi voz, no cualquier otra. Escuchen mi voz hacia adelante, que la gloria está delante de nosotros. Oremos al Señor. Señor, gracias te damos en esta mañana.